Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe nos une con el arte y con la reflexión del arte y de toda la creatividad. Hoy tenemos un invitado especial, el artista José Pelletier, quien discurrirá con nosotros a rienda suelta sobre su obra. Pero además, hace ya un tiempo que él me manifestó observaciones muy justas y muy merecedoras sobre nuestro Vicente Pimentel. Y hoy me quise empoderar de él, representante de esa generación de los 80, 90, ¿verdad? Los 90. De los 90, mejor dicho, Sí. para que él nos dé su sentimiento y su ojo crítico sobre este gran maestro demasiado olvidado o mal posicionado en su país de origen, cuando tiene un éxito internacional incomparable. Bienvenido, José Pelletier. Muchas gracias. Y también hemos tenido mucha música en este fin de semana. Nos han dicho que Sex Appeal fue un éxito rotundo y hemos tenido un acercamiento al mayor cantor, autor, que es Santiago Cruz. Santiago Cruz, colombiano, que llenó el Teatro Nacional, y eso nos da como fuerza y nos da como energía de saber que en el país un mismo sábado llenó la música, la dinámica social y cultural, la polirrítmica salsera con Sex Appeal y el texto romántico y reflexivo de Santiago Cruz. Vamos bien, por encima de la pandemia. Vamos bien, mantengamos esperanza. Y comentaremos hoy la novela de Diana Pardo, una de las jóvenes escritoras muy prometedoras de destino de escritora, con la obra Abril descubre el mar y los helados de fresa. Parece un título para una película cubana, chico. Pues no, es española. Entonces, aquí estamos y nos vestiremos con la música de nuestra Mercedes Sosa, porque más que nunca demos gracias a la vida. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Pues por este mar de las Antillas, que se ha asombrado de la pérdida de una gran figura de la vida social, política, académica, de don Reinaldo Pared Pérez. Yo quiero dedicarle esta cápsula por haber sido tremendo amigo, muy amigo, don Reinaldo Pared Pérez. Yo tuve la honra de ser la profesora de francés de sus hijas, y cuando uno ve en hijos y en hijas educación y actitud, eso dimensiona y engrandece a los padres. Y siempre he estado impresionada por la educación y las formas de esa familia Pared Pérez. Deseo el mayor de los consuelos y paz a sus hijas, que las he conocido de cerca, y a su madre, todavía viva, 88 años. Reinaldo tiene una significancia profunda, no solamente para sus compañeros, pero para muchas generaciones, porque fue un exquisito profesor. Entonces, le encantaba la música y le gustaba la música. Por eso, recordar con él
la música de Santiago Cruz, que entregó todo su talento, su brillantez, su poesía, acompañado de la Orquesta Nacional del Teatro Nacional, de la Orquesta Sinfónica, que ha sido dirigida por el costarricense Bernardo Quesada. Y claro, Santiago Cruz arrancó como calentamiento de la sala con las piezas más exquisitas, que es La vida de mis vidas, y también una pieza con arreglos de Juan Carlos de Arboleda, que manifestó el aplauso del público. Hay que saber que su viaje musical empezó a tomar cuerpo con la complicidad de la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional, institución que todos sabemos se presta a los mayores ejercicios de poder hacer ese ejercicio, Gustavo, tú que eres músico, de que la sinfonía no es antagónica de las músicas más libres y más abiertas, porque la sinfonía tú la puedes dar a un bolero, tú la puedes dar hasta una bachata, tú la puedes dar a un tango, Por eso es que estos ejercicios, ¿verdad?, que dirige maravillosamente Dante Cucurullo, ponen de realce la buena canción y la buena música. Entonces, debemos también señalar que Pavel Núñez tuvo una constancia y una presencia, y recordó Pavel Núñez en pleno concierto su amistad que lo une a Santiago Cruz, y pasó al escenario para cantar El gato andaluz, una composición de Pavel Núñez que grabaron juntos y que será parte próxima del disco del dominicano Pavel que está muy bien últimamente, Sí, muy ha bien. madurado maravillosamente. Pavel tiene un porte, ese chiquillo que siempre fue tan educado, tan en su sitio, pero ahora uno siente que Pavel está reforzando más su personalidad, está más libre, está más ajustado, Entonces, obviamente el público celebró mucho porque Pavel arrastra. Si tú pones a Pavel en un concierto como invitado y arrastra tanto, Claro que sí. que el que está en primera parte. Entonces, imagínense ustedes que realmente fue un concierto de una multitud que se llenó la sala Piantini a un 75%. Y fíjense ustedes, 3 horas de concierto casi, porque arrancó como a las 8:30, 8:45 y terminó a las 11 de la noche. De Quisqueya al mundo. Pues sí, hoy de Quisqueya al mundo, con José Pelletier aquí, para sentir más, acercarnos más al maestro Vicente Pimentel. José, si yo te dijera qué es lo que te atrae de Pimentel sin haberlo conocido. Exacto. Bueno, el primer contacto que yo tuve con Vicente fue a través de un catálogo que editó León Jiménez hace muchos años, de su, pienso, los 20 primeros años de aniversario, algo así. Y ahí había compilado 4 de los premios que él había recibido en continuo en León Jiménez. Y me llamaba mucho la atención ese manejo de la línea, de la relación del conjunto también de la obra, esa espontaneidad, esa capacidad de sugerir cosas. Esa Qué capacidad. interesante eso, esa capacidad de sugerir cosas. Quizás que los artistas abstrato expresionistas, o quizás un artista, es el que tiene la capacidad de sugerir cosas. Claro. Porque no es una escritura, No, es signo. exacto. Entonces, en esa obra, vamos a decir, abierta, donde
convergen tantas formas, líneas, y al mismo tiempo esa seguridad con que él planteaba todo aquello, sin quitarle la gracia, el ímpetu, que usted puede ver esa obra viva, usted ve el trazo, usted ve el planteamiento de del pensamiento, ¿no? Todo se conjuga en esa obra y es lo que me comunicaba a mí. Claro, eso me tomó años yo estudiarlo, el por qué, porque uno tiene una atracción primera y luego por alguna razón le va dando continuidad, lo va viendo y lo va entendiendo. Ok, José, ¿y cómo hiciste esa continuidad? A partir, ¿verdad?, de esa, digamos, esa casualidad. Una casualidad, claro. De ese, cómo tú construiste después acercarte más a la obra del maestro. Bueno, curiosamente, cada vez que yo veía algo de él en los museos, aquí en el museo también, me llamaba la atención. Inclusive, usted recuerda una exposición que usted organizó hace muchos años, que era como una gran colectiva de obras de diferentes artistas. Ahí yo vi el catálogo lo tengo yo en mi taller todavía, que a veces lo encuentro. Arte y Solidaridad. Arte y Solidaridad, ya usted sabe cuánto tiempo hace. Sí, era para solidarizarse. Mira qué bueno que me traes ese recuerdo, uno olvida cosas a veces. Fue una exhibición que hicimos para solidarizarnos con las víctimas de George en la región de Monteplata. Y Vicente Pimentel desde París, yo vine de París. Vicente Pimentel fue el primero que me dijo presente. Ahí está. Y entregó esa obra que tuviste en ese catálogo, obra que después fue a Altos de Chabón, después de presentarlo aquí en el Museo de las Casas Reales. Sí. Bueno, pues yo todavía atesoro ese catálogo, porque me llamaba mucho la atención específicamente de la obra de él. Pero ¿por qué me llama la atención? Pues yo siempre tuve una inclinación por el dibujo. De hecho, mi primera especialidad la hice en Bellas Artes, la investigación sobre el dibujo y eso. Pero, por naturaleza, ¿no? El dibujo expresionista, suelto, pues es lo que yo veía también en él. Siempre a uno le atrae quien tiene algo de uno, o algo que uno quiere tener de buena fe, ¿no? Sí. Y siempre me llamó la atención de la obra de Vicente Pimentel, lo veía en los catálogos también de Cándido Gerón, buscaba donde quiera que veía un dibujo, me llamaba la atención. Bien. Y yo recuerdo que cuando la UAS hizo un congreso, ¿verdad? Nos tocó dar una conferencia sobre la obra de Pimentel. Y lo que yo más entiendo de la obra de Vicente Pimentel Pelletier es lo que a mí más me llama, que para mí es el trabajo profundo que hay que hacer si alguien algún día quisiera hacer un catálogo razonado o una tesis sobre su obra, de cómo esas líneas, esos nudos, esos trazos, aún en la obra más figurativa que él dejó en tinta negra, en papel de colmado, acartonado, cómo en esas cabelleras sueltas, en esos crines de caballo, en esos cuerpos de mujeres, ya se ve que está ahí la liberación. De hecho, hay un premio en Elon Jiménez que es una mulata de perfil. De perfil. Que está hecho con 4 o 5 trazos. Parece que con barro. O sea, que se ve que fue inclusive con las manos que lo tomó. Sí. Y se ve aquel gesto y esa potencia que él tenía en el dibujo. Porque ahí es que está el asunto, la fuerza de él. O sea, él no necesitaba mucho. No. Con 2 o 3 rasgos él construía una obra con una potencia, una energía. Sí. Que no necesitaba de más, de color y nada de eso. Aunque después con la evolución se ve que él sí sabe usar mucho el color y lo integra a la obra. Sí. Pero también de una manera, vamos a decir, participativa. O sea, lo anterior gestual que tiene su obra, después lo integra a esas grandes manchas, esos lavados. Parece, como usted decía, inspirado en el agua del Sena, y es posible. Yo lo leí, usted lo decía. Porque Domingo Liz construyó su obra con el Osama. Con el Osama. ¿Y por qué él no va a construir su obra también a la orilla del Sena? Los dos frente, los dos grandes dibujantes y los dos frente a un río. Exactamente. Un río, exactamente. ¿No? A orillas de un río. Sí. Eso es muy interesante y muy impresionante. Sí, sí.
Pelletier, te voy a hacer una pregunta. Él deja República Dominicana a mediados de los 70. Ajá. Se va becado para Marsella. Y tú sabes una anécdota que yo casi nunca he dicho. Te la voy a contar. Ah, por favor. Él llega a Francia con el peso de esa escuela colsiana del dibujo, Ujú. de la figuración, de la estructuración. Pero la respiración de Vicente no era esa, no era eso. Claro que no. Y cuando él está en Marsella, me cuenta mi Vicente que le dice el maestro: desdibuja, desdibuja, libera tu mano. Y si no puedes con la derecha, atrévete a dudar con la izquierda, pero desdibuja. Tú quieres soltar, tú quieres soltar. Bueno, maestra, cuando uno ve la biografía de Vicente, hay algunos autores dicen que él es un aventajado de Colson. Y yo digo que la ventaja de él está en que se liberó de Colson precisamente, como buen discípulo. El buen discípulo se aleja del maestro y construye su obra. Yo creo que esa es la ventaja que él pudo Claro. tener en relación a los otros discípulos, que muchos se quedan a la sombra de Sí, él. Él pudo rápidamente darse cuenta que el camino de él estaba por otro Sí, lado. porque él se fue libre de Colson. Exacto. Él se fue libre de equipaje. Exacto, claro que sí. Libre de equipaje. Desde aquí, claro. Desde aquí. Exactamente, sí, sí. Entonces, ahora, desde hace unos tiempos, Pelletier, como que la gente está buscando a Pimentel. Sí. Como que la gente quiere ir hacia Pimentel. Ahorita, respondiendo y completando la pregunta de ahorita, usted me dice, ¿cómo yo le di seguimiento a la obra de él si él se fue? Y la verdad que da brega, inclusive ver libros y cosas donde hay imágenes. La forma que yo le di seguimiento es a través de la memoria, de las anécdotas de gente que tomó clase con él, o gente que pudo ver de lejos los resultados de sus estudiantes, que en la Escuela de Bellas Artes eso quedó como un mito, como unas conversaciones continuas. ¿Nos puede revelar una de esas anécdotas que puedan romper el mito? Bueno, a mí me decían siempre, cuando Vicente Pimentel fue el profesor de dibujo, marcó una diferencia en todo el sentido, rompió con todo lo que se había hecho anterior, inclusive en las dimensiones, los dibujos eran enormes, y la calidad de investigación del dibujo como lenguaje que él impuso en sus clases, hasta el día de hoy se sigue comentando. O sea que esos 3 años que él fue profesor de Bellas Artes y algo de la UAS también, tuvo tanto impacto que el día de hoy todavía, yo le pregunté a algunos estudiantes, a Medina, al King, que siempre están en el Conde, y traté de rescatar esa memoria, y me decían eso, o sea, que fue algo, un antes y un después, cuando ellos fueron a la clase de Vicente, que era una persona que tenía la capacidad de ver en el estudiante el potencial y de impulsarlo a que se libere Sí. a temprana edad. Pues mira, Pelletier, estás hablando de la capacidad que Vicente tiene en ver al otro. Yo aquí voy a revelar también algo interesante, creo yo. Tú sabes que yo tengo una formación académica de literatura y de antropología. Sí, claro. Y Vicente me dijo, no te descuides, tú tienes un ojo. Y es cuando Vicente Pimentel, lo digo, mira, y me da la carne de gallina, me dijo que yo tenía un ojo, que decido ir a la escuela del Louvre a prepararme. Y decido tomar materias de crítica visual. Porque él me dijo, tú tienes un ojo. Porque esa obra para mí sonaba como una escritura de signos y desataba en mí una poética que yo me acuerdo en el artículo que pude publicar en la revista Atlántica, que Sayas me dice, chiquilla, ¿y qué es esto? ¿Qué has escrito? Porque escribí signos para el universo. Y fue lo que me reveló. Y a partir de ahí entendí que efectivamente
la crítica visual tiene una serie de reglas donde el crítico tiene que ya encaminarse en una formación. Sí. Pero el ojo me lo destapó Vicente Pimentel. Claro. Me lo señaló. Entonces, hoy día, José, se hizo una exhibición de algunos dibujos. Sí, en la galería, En la galería de Emilia Canavate. ¿Cuál es tu apreciación de lo que se ha mostrado? Bueno, antes de tocar ese punto, sí. Yo quiero mencionarle otro hito que me marcó con la obra de Vicente, y fue una exposición que hizo la maestra Ada Balcácer, que se llamó Papeles Preciosos, hace muchos años. Sí, cuando ella tenía su casa jardín. En la casa jardín. Sí. Yo estaba muy joven, muy pequeño. Sí. Y ahí está la obra. Sí. ¿Sabes? Él presentó esa obra ahí. Una obra que tiene mucho que ver con los cuerpos de los vacas de Ada. Ajá. Y con el mulataje también, la negritud y eso. Formidable, qué bueno que lo recuerde. Exacto. Qué bueno que lo recuerde. Entonces, para que usted vea cómo hay pequeños detalles que marcan a uno. Y cuando yo vi ese dibujo, yo sentí que yo tenía que entender ese dibujo y aprender de... Sí, un dibujo impresionante. Impresionante, sí, exacto. yo quiero, Gustavo, que nosotros pongamos esos dibujos que él nos va a dejar para que el oyente... A medida que oye pueda ver también o pueda referirse. ¿Se puede? Perfecto. Bueno, perfecto. Okay. Entonces, bueno, eso marcó también un punto determinante en mi apreciación hacia su obra. Y luego ahora, con esta exposición que hizo la Galería de Aguac de Emilia Canavate, una exposición magnífica, fui 3 veces prácticamente a ver la exposición. Sí. Ver ese conjunto fue una sorpresa, porque no imaginé que fuese posible. No sabía que habían coleccionistas algunos coleccionistas que tenían tantas obras de Vicente, y ver obras de su etapa figurativa y inclusive de momentos espontáneos, de retratos, apuntes de personajes que aparecen ahí, pues también fue de un gran aprendizaje. Por la maestría, por los hallazgos que uno puede ver, por la forma de decir las cosas a través del dibujo que tiene el maestro Pimentel. Entonces pensé y pienso todavía que esa exposición debe hacerse itinerante, enriquecerla, creo que lo comentamos. Sí, enriquecerla. Como usted como lo ha dicho ya, una gran retrospectiva del maestro. Razonada. Es urgente. Sí. Pues, queridos oyentes, siempre es un placer que un artista tenga la sensibilidad y la emoción suficiente para hablar con interés y justeza de un maestro, como es el caso de Vicente Pimentel, y aquí agradecemos mucho tus palabras, José, Gracias a usted. De esta apreciación que para mí sabes que tiene mucha resonancia. Gracias. Porque es un artista que no solamente pudo impulsar mi ojo crítico, sino que también perteneció a un momento de la vida de los 80 donde intercambiamos mucho en su taller de París de Frigo. De par en par. Pues sí, de par en par, Diana Pardo, escritora española, gallega, viguense, joven de apenas no llega a los 30 y algo de años, que ha sido reconocida por la crítica literaria de España y de América Latina por su novela Abril descubre el mar y los helados de fresa, como bien les dije. Parece un título que saben llevar los cantautores cubanos, ¿verdad? Entonces, título interesante, bastante kitsch, que ella dedica la novela a su mamá y papá por haberme regalado este sorprendente viaje de la vida. Excelente expresión, sorprendente viaje de la vida. Entonces, es una novela que conecta muchísimo con un ensueño, porque de repente ella, la protagonista, está envuelta entre marido, hijo, deudas,
en el banco y tiene que resolver. Pero a veces estas problemáticas, aún estando con la media naranja más enamorada, trae tensiones. Entonces, las amigas de Diana son muy alocadas, muy alocadas, y el marido en algún momento ha aceptado que después de tantas dudas sería bueno hacer un viaje, y por ahí se va, porque encontró un nuevo viaje en Miami, donde ha conocido una nueva ilusión con un nombre de mujer. Entonces ahí claramente empieza toda una aventura psicológica de la protagonista, que gracias y con sus amigas tendrá que reencontrar la manera de ser fuerte y seguir adelante. En medio, obviamente, de un caos existencial que toda ruptura, todo abandono o toda, digamos, separación puede traer. Pero nada, la vida sigue y los romances renacen, mueren y renacen. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué puede pasar frente a la decisión de nuestra protagonista cuando su delicioso marido descubre que ha cometido un error y que quiere volver a su hogar? Entonces, ahí vamos, porque no hay nada más actual que los divorcios y las separaciones fáciles y rápidas, y los remordimientos de volver. Entonces, que las nuevas generaciones lean Abril descubre el mar y los helados de fresa, una novela que es muy protagonista de nuestras propias vidas. Entonces no dejen de leerla. Está en la editora Lumen. Con ustedes, Delia Blanco, aquí en Radio Funglode, la radio de la proximidad, y en su programa, que también es el tuyo, Caribe Somos. Ventana abierta. Aquí vamos. Ahora abrimos nuestra ventana a José Pelletier, porque si él bien nos habló con tanta generosidad del maestro Pimentel, no está ni más ni menos una obra madura que es la suya, que yo diría, Pelletier, que tu obra es de un expresionismo lírico. Por momentos, sí. Por momentos. Sí, y creo que inclusive en la figuración también, por la manera en que yo trabajo el gesto, cómo lo incorporo a la forma. Sí, a la forma, pero como una figuración libre. Sí, pero pensada. Pensada. Sí, porque yo soy muy consciente de los valores, o sea, de la línea, del color, de la propiedad que tiene como lenguaje. Sí. Entonces yo cuido mucho eso. Cada línea, cada trazo, cada mancha, para mí tiene una justificación en la obra. Sí. Entonces, yo veo siempre, ¿verdad?, que siempre el sujeto figurativo está intervenido como una especie de fuga expresionista, no totalmente espontánea, pero sí pensada, como que quieres intervenir la figuración con algo. Bueno, depende, porque una cosa es como yo me expreso en el dibujo y otra en la pintura, y son lenguajes diferentes. La pintura es construcción, la pintura se construye paso a paso. El dibujo, como decía Domingo Liz, o sale o no, ese ímpetu, o tú lo logras o no. Pero la pintura te da el tiempo a tú ir construyendo y organizando tus ideas.
por eso tal vez al final es que usted ve esa parte como que se superpone, ese gesto que se superpone a algo más trabajado, pero es porque ese es mi sello y al final esa terminación, si se quiere, que uno le da a la obra, esas últimas palabras que uno coloca en la oración visual, si se quiere. Sí. Hay una obsesión o una constancia por el retrato. Yo diría que una constancia por la base académica que yo tengo como en mi formación, que inevitablemente en el espacio docente siempre tengo que estar explicando sobre la pintura, sobre el dibujo y eso. Lo de los personajes, que tengo que dar crédito a usted cuando me presentó la primera exposición que hicimos de los rostros, que tuvo tan buen impacto en mi carrera, me dio una visibilidad increíble. Surgen esos personajes a veces de forma fortuita. Yo cuando estaba haciendo cuadros abstractos había momentos que decía, déjame pintar un rostro y ponerlo en el taller para decorarlo, para ponerlo ahí, tener una presencia que haga como un equilibrio con tanta abstracción. Y yo veía que cuando iban los coleccionistas, la gente que le gusta el arte, pues tenían una conexión con esos personajes que yo pintaba y me llamaba la atención el por qué llamaba tanto la atención, por qué le llamaba tanto la atención. Y después fui entendiendo que indiscutiblemente la imagen, vamos a decir en general, tiene un poder y una conexión con el ser humano que no se lo compite nada. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que entender eso y entender que las personas también conectan de una manera más directa, con las imágenes. Sí. Yo tengo un recuerdo que a mí me toca mucho por múltiples razones, porque soy una gran admiradora de Basquiat. Y tú interviniste un rostro de Basquiat. Sí, hice sí. ¿Por qué Basquiat? Basquiat yo lo descubrí de manera fortuita. Un artista me dijo, una vez que vi un cuadro mío, me dijo, eso se parece a Basquiat. Y sin embargo yo no conocía a Basquiat. Entonces yo dije, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo que se parece a Basquiat? Y después descubrí que era como un graffiti, unas manchas que yo había introducido en un fondo de un cuadro. Muy parecida a la que se hacen en las calles, que es de donde Basquiat se apropia. Pero en el momento que él me hace ese señalamiento yo no lo conocía. Entonces, ¿qué hice? Compré la película y compré un libro. Y entonces ahí sí conecté con la vida de él, me identifiqué con su propuesta. Y cuando tuve la oportunidad de pintar personajes, espontáneamente me llegó Basquiat a la cabeza y lo hice. Pero también Andy Warhol. Andy Warhol, que está conectado con él también. Con él. Porque con Basquiat entonces yo conecto con Andy, que es lo que hace la gente lo contrario. No, yo con Basquiat que conecto donde Andy. Entonces de Andy yo veo el significado y el poder que tiene el color. Porque cuando Andy usa el color así de simple, que es una obra tan simple, pero con ese color es que le atrapa a todo el mundo. Con ese color que él que atrae. Claro. Y gusta y con eso conecta. Sí, porque por ejemplo cuando él pinta a Marilyn, ese rubio de Marilyn. Exacto. No es para nada el rubio, ese es el amarillo de Warhol. Exacto. Y nunca en Marilyn tú podías discernir ese lunar. Él acentúa. Lo exageraba. Lo exageraba, ¿verdad? Claro. Ok. Pero también viendo tu obra, he podido ver que, obviamente, si uno se deja llevar por la historia del arte, que es muy peligrosa para la crítica, pero hay que saberlo. El maestro Bacon, indiscutiblemente, intervenía sus cuerpos, intervenía sus rostros con manchas de la desesperación y del drama que fecundaba su vida. Exacto. Más esa tensión dramática, y yo diría hasta trágica que hay en el gesto de Bacon, en el color, en las puestas en situaciones, aunque tú introduzcas esa mancha, ese brochetazo en tu obra,
se siente como una especie de ritmo que le quieres llevar al gesto de la figuración. Así es. Es decir, la mancha en tu obra es más una técnica y un recurso, ¿verdad? Sí. Que una expresión desesperada, digamos. Claro que sí, exacto. Sí, yo no tengo esa oscuridad que tiene Bacon en su vida, gracias a Dios. Soy bueno y no soy Francis Bacon tampoco. Pero sí que el gesto mío viene de la abstracción. Y entonces Bacon es un pintor que, aunque él no creía en la abstracción, era un pintor abstracto en el fondo, porque cuando usted ve en detalle su pintura, es una pintura hecha de pintura pura, de gesto, no de, ¿qué le digo? La forma de él argumentar era totalmente visual, no era un argumento literario. Usted lo sentía. Sí, sí. Y eso solamente se siente, eso no se puede explicar lo que uno ve ahí. Exactamente. ¿Usted ve? Sí, porque es como una efusión de ese momento ahí, ¡tac! Claro, claro. Sí. Ahora, cuando usted analiza los personajes, que son personajes que sufren, personajes que representan la composición de esta sociedad en la que él vivía también. La muerte. La muerte, exactamente, toda esa tragedia, pues entonces ya hay otra lectura. Pero claro, básicamente, él se expresa a través de la abstracción en la figura. Sí. Entiendo que vas a tener próximamente una exhibición. Sí. ¿Me puedes comentar espacio, lugar, fecha y contenido? Sí, cómo no. A raíz de la pandemia, en este espacio de trabajo, de este año y medio, 2 años casi, yo siempre había tenido la inquietud de abrir mi espacio para que los especialistas, los coleccionistas vayan a mi espacio directamente y conozcan mi espacio de trabajo y vean la obra de una manera más directa. Sí. Y más natural, cómo yo la creo, en qué condiciones y cómo va surgiendo. Y curiosamente, un amigo tiene un espacio de estudio de él, es una persona coleccionista, y me dijo que si yo quería podía en su espacio hacer una exposición, y me pareció genial porque era parte de la idea que yo tenía, que en algún momento la haré en mi espacio, en mi taller. ¿Pero va a ser como quiera abierta al público? Sí, aunque sea espacio privado. Sí, pero es por invitación. Ok. Es por invitación. Es una exposición obviamente abierta y vamos a ir invitando porque también nos interesa el asunto de la seguridad, de que usted vaya a un espacio y se sienta segura. Claro. Tal vez 1 o 2 personas, o si quiere ir sola a tener un contacto con mi obra y yo como artista, pues bien, esa es la idea. Ese contacto seguro y cercano con un corte en la producción que he hecho en pandemia, que tiene que ver con esa... darle continuidad a esos personajes que yo he ido pintando, la evolución, pero también, no voy a decir que un cierre, sino como una apertura ya también ahí, mostrando otras investigaciones que yo he hecho en paralelo. Qué bueno. Entonces, ¿en qué fecha será esa? Es a partir del 15 de noviembre. Del 15 de noviembre. Ajá. Y, por ejemplo, como es por invitación, entonces tú vas a invitar personas que tú conoces. Sí, claro. Ok, claro perfecto. que sí. Sí. Y habría, por ejemplo, un teléfono donde la gente pudiese llamar. Imagínate tú que después de escuchar el programa o escuchándolo, sí, la gente quiera visitar tu exhibición. Bueno, ya eso ahora mismo no lo tengo disponible. Sí. Pero sí estará en su momento, claro. Sí, que sí. Personas que puedan visitar con cita previa, claro. Nosotros daremos aquí. Exacto, sí. Daremos aquí la información. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema de la exhibición. Sí, son obras recientes. Simplemente quise titularlo así porque realmente, aunque yo trabajé varios focos temáticos en esta pandemia, pues decidí presentar esa ya como un cierre, como una madurez, como algo ya representativo de toda esta etapa, que empezó con la exposición que usted me presentó de rostros aquella vez. Sí. Esto sería ya como una consolidación de todo ese periplo, si se quiere decir así. Sí, sí. Y entonces para darle apertura a los otros temas que he ido trabajando también. Pelletier, a la vez eres maestro, profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Sí. ¿Tienes una pasión por la enseñanza? Sí, sí, claro que sí. Obviamente es una pasión que yo descubro en el aula. Entiendo y le tengo mucho respeto a las personas que enseñan. Y además tuve profesores
extremadamente importantes y grandes en su área, que fueron Amable Sterling, Rosa Tavares, Novelto Santana, Juan Medina. Tuve una gran cantidad de profesores que me que marcaron. te dieron Sí, esa responsabilidad. porque tenían no solamente una gran capacidad como artistas, sino un comportamiento ético, Así mismo. que para mí fue muy importante, Ok. ese comportamiento ético que tenían. Pues tuvimos la suerte de tener con nosotros a José Pelletier, artista, que también vamos a poner imágenes de su obra por nuestros canales y nuestras redes y nuestro programa. Y los que están cerca de mí tienen mi teléfono, yo siempre con agrado pondré en contacto. Claro. Y volveré Y volverá para, aquí. para la exposición y Claro. comentarla, claro. Claro. Entonces, queridos amigos, aquí estamos en Caribe Somos, porque el Caribe nos une y hoy hemos disfrutado y estamos todavía disfrutando la presencia de José Pelletier, artista gráfico visual, él dice, figurativo expresionista. Sí, puede ser. Sí. Las definiciones en el arte son tan complejas y vamos ahora, ya que estamos hablando de Mercedes Sosa, vamos a poner una obra en la voz de Violeta Parra, porque la gente no sabe algo, que gracias a la vida no es de Mercedes, Es de Violeta. es de claro. Violeta. Sí, sí. Entonces, como ya pusimos la versión de Mercedes, vamos a poner a Violeta para que nuestros oyentes vean dos niveles interpretativos en un mismo texto que hoy nos es necesario a todos. Gracias a la vida por Violeta Parra, que tuve la honra y el honor con 13 años de conocerla en París, en un lugar que se llamaba La Candelaria. Tiene. A rienda suelta. Sí, señores, a rienda suelta, a rienda suelta. Hoy quiero traer una reflexión que nos es muy necesaria. El concepto de frontera. El concepto de frontera es mucho más que una línea de separación. Frontera significa límite de una territorialidad y de otra. Frontera significa dividir dos platillos, ¿verdad? Y la frontera significa también que sí, los aspectos de la transculturalidad, los aspectos antropológicos de la humanidad compartida en su diversidad, la frontera no es un obstáculo. La frontera es un límite necesario. Como en educación, tú pones un límite necesario en las diferentes etapas evolutivas educativas. Hay límites. Hay un límite necesario entre un profesor y un estudiante,
pero eso no significa que es un obstáculo. Es un límite intelectual, emocional, espacial, para que cada uno de los interlocutores pueda llevar su mejor y mayor propósito. Y claro, a veces las fronteras no están en la frontera. Por encima de toda la aglomeración humana, de toda la dramatización humana que una frontera traiga cuando los dos platillos son desiguales, hay una humanidad en las fronteras. Y luego, a veces, la frontera de la incomprensión, de las ideologías, de los conceptos preconcebidos, están en otros lugares que no son la misma frontera física y terrenal. Y vale la pena pensar. Hoy día estamos viviendo una situación de frontera que cada vez, aunque sea y fuese reorganizada, reordenada por una presencia militar que tiene que marcar el orden, lo que hay que pensar es que quienes comparten los dos platillos, ¿verdad?, de ese balance, se entreguen a la misma movilidad y movilización de hacer que el límite no sea un obstáculo. Pero ese límite no puede ser un obstáculo si solamente una parte del balance actúa sobre el tema y el sujeto. Y no voy a ser abstracta, porque no vale la pena ser abstracta. Es importante que el otro lado del límite trabaje por la calma y el orden. Y miren, les habla quien toda su vida ha vivido el anhelo de la paz insular, quien ha contribuido siempre al diálogo. Y digo lo siguiente: una cosa muy tonta que me vino a la mente es que, y lo digo a boca abierta, las autoridades del otro lado del platillo, que voy a decir autoridades haitianas, tienen que llevar conciencia del límite. Tienen que educar a sus ciudadanos con la responsabilidad del límite. Y respetar un límite no es un obstáculo. Respetar un límite no significa una sentencia. Y ese límite no está respetado. Y si ese límite por la parte territorial haitiana no está empoderada por un camino de educación,
de que el haitiano también sepa que sí hay una frontera, que esa frontera es un límite. Trabajemos el límite para no caer en la hostilidad. Lo digo antropológicamente y educativamente, nada más. Porque no se trata de caer en silogismos nacionalistas, pero sí en responsabilidad. Y es la primera vez después de 43 años de convivencia que estoy viendo que hay una irresponsabilidad del otro lado del límite que puede convertirse en hostilidad, y las hostilidades son peligrosas. Así que a mis amigos, a mis hermanos de Haití, que tomen cartas en el asunto, que las tomen, pero no solo donde está la puerta de abrir y cerrar, más adentro. Ellos tienen que, a partir de Fort Liberté, de Un Chapitre, de Juana Méndez, antes de que llegue la poblada a la puerta límite, tienen que trabajar a su gente desde allá. Desde allá. Entonces, lo digo abiertamente, no convertamos el límite en obstáculo y en hostilidad. Con ustedes, Delia Blanco, aquí en Radio Funglode, justamente la radio de la proximidad y la radio que quiere un Caribe democrático y compartido. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Mais oui, Francophonie des Amériques, ici à Radio Funglode. Aquí en Radio Funglode, Francofonía de las Américas. Y qué interesante, estamos en plenas vacaciones de Todos los Santos. Es increíble. La gente cree que los países francófonos no son tan católicos como los países hispanófonos. Mas, sin embargo, las fiestas de la Toussaint, de Todos los Santos, son fundamentales. ¿Por qué? Porque en todos los países francófonos hay un inmenso respeto por los desaparecidos de una familia. Y se dan ese fin de semana largo, que es el 1 de noviembre, ¿verdad? Para que la gente se movilice de la capital centralizadora hacia las provincias y los pueblos para llevar flores a nuestros desaparecidos, a nuestros muertos, para limpiar las tumbas, para llevar flores. Y quiero que ustedes sepan que hay una gran mística de los cementerios para Todos los Santos. Por ejemplo, en una ciudad como París está el universal cementerio del Père Lachaise, cementerio donde no solamente se celebran a los tuyos, pero también a tus admirados. Por ejemplo, es cierto y probado que la tumba de Edith Piaf, del Père Lachaise, no puede de flores, de tantas flores que le llevaron. Y después está el muro de los federados. ¿Quiénes son? Los revolucionarios de la revolución de la Commune, que cayeron ahí mismo, fusilados, y todos los nostálgicos de la izquierda, los intelectuales, los artistas, van a pasearse por el Père Lachaise y se detienen un rato en el muro de los federados. Pero está también otro cementerio, que es el cementerio de Montparnasse. Ay, sí que, porque en ese Montparnasse es la comunidad latina que va.
¿Ustedes saben por qué? Porque Julio Cortázar está enterrado ahí. Porque María Montés está enterrada ahí. Y entonces, nostálgicos, porque ustedes saben que hay nostálgicos de grandes figuras del arte y de la literatura que están en los cementerios. Y esos nostálgicos, como una gente suya va. Cuando yo vivía en París, yo siempre recorría la tumba de Cortázar e iba donde María Montés, pero también la de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Entonces, decirles, distinguidos amigos, que la celebración de Todos los Santos es una celebración que marca en todo el Caribe francófono, en Bélgica, en Suiza, en los países de África del Oeste, una gran celebración de recogimiento y un momento donde los cementerios más bellos, más alegres, menos alegres y más populares toman vida con las flores, los crisantemos. Hay una flor específica en todo el mundo francófono, es le chrysanthème. Y hay una obra de Boris Vian que dice: iré a visitarte con un ramo de crisantemos, que se lo hizo a su madre cuando murió. J'irai te visiter avec un bouquet de chrysanthème. Pero alegría, alegría, porque siempre están en nuestros corazones. Con ustedes Delia Blanco aquí en Radio Funglode. Tu radio también y la mía en nuestro programa Caribe Somos, porque este Caribe nos une. Y vamos mar y tierra adentro. Mar y tierra adentro en esta magnífica isla Quisqueya. Pues hoy les voy a hablar de un rinconcito muy especial, cerca de Nigua. En Nigua tenemos una relación extraordinaria con el turismo cultural. ¿Y qué tenemos en Nigua? Una belleza de trapiche, el último trapiche del siglo, ¿verdad? 18, que es un trapiche de piedra y teja a 3 niveles con una rueda de noria que canalizaba el agua y le daba riego, como en la época mudéjar de la península ibérica, donde los árabes habían traído esas norias y habían enseñado a regar. Pero antes de llegar a Nigua, que es una auténtica maravilla de visitar, ¿verdad?, el ingenio de Nigua, hay un turismo cultural posible de la caña. Porque antes de llegar a Nigua, tú puedes meterte frente a Yaguate, está Dubó. Y en Dubó tú tienes el ingenio de Dubó, que ahora es un pobladito, porque ya ese ingenio no funciona, pero todavía están los rieles, las maquinarias, la junta de presa para pesar, y tienes completo ese ingenio de la época de Trujillo. Tienes la casa de los colonos americanos de la Gulf and Western. Al lado tienes las casas de los capataces, de los ingenieros, y tienes en una arquitectura
que es una arquitectura kitsch, postmodernista, el club de los técnicos y de los funcionarios. Una vez que tú puedes hacer ese turismo cultural, cavernáculo, con tu familia, camino a Anigua, tú puedes entrar para ir a Anigua de la carretera del 6 de noviembre a la carretera vieja y tú cruzas todos esos cañaverales de Dubó que llegan hasta el mar y que ya llegando cerca de las costas de Najayo y Palenque, como ha desaparecido mucho, ¿verdad?, la industria azucarera, esas tierras se han convertido en tierras agrícolas de cebolla, de tomate y etcétera, y coges tu carretera de nuevo para llegar a Anigua y ahí cruzas todas esas hectáreas de caña y llegas a Anigua. Y en Anigua puedes mantenerte como un episodio de tranquilidad y descanso, un tiempo ahí mismo, donde hasta puedes organizar un picnic familiar. Entonces, creo que es hora, y yo defiendo eso, de llevarle el ojo al potencial cultural del turismo en República Dominicana. Y aquí lo vamos defendiendo en tierra adentro. Métete adentro, verás tierra y verás mar.